¿Cómo están? Buenas tardes, chicos, chicas, chiques, todo lo que sean y ande por ahí. Este, Hoy vamos a tener una clase un poquito diferente en términos de que voy a tocar más temas de biología, ¿no? Em, Antes que nada, de los que están aquí presentes, ¿hay algún biólogo o todos son computólogos? Creo que todos son computólogos, ¿verdad? O matemático, actuario, físico. Si hay un biólogo, manifiéstese. Creo que no, ¿verdad? Muy bien. Bueno, los que van a ver el video lo verán. Ah, mira, aquí dice. RIP. Sí. Bueno, pues más que nada lo preguntaba porque como voy a hablar de temas de biología, quería pedir ayuda en que si cometo algún traspié, ¿no? Yo también estudio biología, yo soy biólogo, pero pues tiene muchos años que como que no me enfoco mucho en esa área tal cual, solo en ella. Y pues hay ciertas palabras o el lenguaje que puede que se me resbale. Igual lo que vamos a revisar, eh, dame tantito. Igual lo que vamos a revisar, pues es platicado, tampoco es difícil. Miren, admitamos a Luisa. A ver, entonces, déjenme, vamos a abrir un Jamboard. Y bueno, todos no son biólogos. Luisa, ¿tú eres bióloga? Nomás es que pregunté si había algún biólogo. No sé si tú eres bióloga. No, no soy bióloga, ¿Computóloga? tampoco. Soy Física, de matemáticas aplicadas. matemáticas aplicadas. Ah, la nueva carrera. ¿Qué generación van, en mate aplicadas? Ya llevan como, ¿ya va la primera? ¿Ya va a salir? Creo que ya salió, Ok. o Ah, no ya, sé. ya. Sí, No, creo bueno, que ya van en pues. la tercera que ya salió. Oye, Duda, aprovechando, digo, es que yo la verdad escuché de esa carrera, digo, ya ni sé hace cuánto salió, sé que no tiene mucho, pero Duda, ¿llevan los cálculos o llevan mates para ciencias de la Tierra? No, llevamos casi todo el tronco, es el tronco en común. Llevan Muy parecido cálculo, como actuaría. Ajá. ok, ok, Sí, cálculo uno hasta el 4, prueba ok. uno, prueba 2, procesos. Entonces Sí. dirías que es como actuaría, más o menos, salvo las materias ya de finanzas y eso. Ajá. Sí, quitando Ok. como mates limpios de Seguros, contabilidad, seguros. Ajá. ok, ok. Entonces digamos, mates aplicadas es actuaría sin enfocarla a seguros y demás cosas de actuario, ¿no? Sí, Algo creo así. que sí, sí, Muy quitando eso. bien. Gracias, gracias. Me da curiosidad porque, pues sí, es una nueva carrera. Creo que sí está bien hasta eso que le den un enfoque pues, a lo que son las mates aplicadas, pero alguien te diría, ¿y entonces qué onda con la física y la actuaría? ¿Esas qué son? Son un tipo de mates aplicadas. No, qué bien, bienvenidos entonces todos. No hay biólogos, entonces nadie me va a ayudar, pero también nadie me va a poder juzgar. Muy bien. O bueno, yo me juzgaría a mí mismo, a ver cómo nos va. Bueno, pero aunque no sean biólogos, a ver, ¿quién fue? ¿Les suena Gregor Mendel? ¿A alguien? Gregory, creo que es Gregorio, Gregor Mendel, Gregorio Méndez, así es Mendel en austriaco. Este, ¿Alguien quiere decir algo de Mendel? ¿Se acuerdan de Mendel? ¿No saben? Ah, mira, aquí está el chat, perdón. Déjenme lo abro. Eso, a ver, aquí está. RIP, jaja, ya nos ganaron los biólogos. Un sacerdote que dijo, vamos a inventar la genética y ahora tenemos ADN. Así mero pasó. Gracias, Antonio Sebastián. De verdad, agradezco ese tipo de participaciones. Así mero. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, miren, algo así, o sea, con la diferencia de que él no sabía que el ADN estaba involucrado, ¿no? Es algo bien interesante, miren, porque la historia de la genómica, ¿no? Bueno, a ver, se metieron a genómica computacional. Pregunta abierta, ¿qué es la genómica? ¿Alguien por ahí?
Si no, ya saben, me voy a agarrar un voluntario obligatorio de esos que me encantan. A ver, venga, ¿qué les parece? Eric, opinión sobre lo que es la genómica, no necesariamente una definición tal cual. ¿Andas por ahí, Eric? Ya vi que prendiste tu micrófono, pero no te oigo nada. Si quieres por el chat, y ya sabes, brevemente, no tiene que ser la tesis, ¿no? No, no te escuché yo. No sé si los demás escucharon a Eric cuando prendió su micrófono. No, por lo menos yo no lo escucho. No se escuchó. Bueno, si quieres poner algo ahí en el chat, Eric, de qué es la genómica. Si no, también puedes poner, no sé, o no quiero escribir tanto. Se vale buscar en Wikipedia, copiar y pegar. Sí, no, nada más es para contextualizar porque vamos a hablar de Mendel, ¿no? O sea, la idea es que contestemos eso, ¿no? ¿Por qué Mendel viene a colación? Descripción de componentes biológicos. Muy bien, componentes, me agrada ese pensamiento de computólogo, componentes, ¿sí? Digamos que las ciencias genómicas. Muy bien, muy bien, muy bien. No, 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 gracias, gracias. Es lo que, de hecho, yo les pido por favor, cuando yo les pregunto algo, o sea, si sí se saben una definición formal y la quieren decir así, díganla. Si la quieren decir parafraseada, díganla parafraseada. Si quieren decir lo que ustedes creen o entienden, díganlo así. Incluso si no creen nada y no entienden nada, también digan eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a mí me sirve mucho su intuición para de ahí llegar a la definición, aunque luego le demos a su intuición un poco, no de que la masacremos, ¿no? Pero sí es importante que ustedes pues, traten de pensar antes de algo que no conocen, pues qué creen que es, ¿no? O sea, por algo se metieron aquí, ¿no? Yo creo, yo espero, ¿no? Espero que por algo que tenga un poco de sentido. Bueno, entonces, eh, digamos que las ciencias genómicas, miren, para contestar qué es, les voy a decir que sin qué no tienen sentido, que ya se los mencioné en la primera clase. La genómica requiere de mate y estadística, requiere de biología, en concreto, muy en concreto, requiere de genética, requiere de biología molecular, requiere de algo de bioquímica quizás, requiere de, digo, y no que ustedes sean expertos en todo esto, ¿no? O sea, pero lo que quiero decir es que para entender a cabalidad los fenómenos a la escala que los vamos a estudiar, vean, dense una idea de más o menos lo que deben de, o sea, deberían en teoría medio de cachetear, ¿no? Biología molecular, bioquímica, genética, evolución, teoría de la evolución, biológica, ¿no? En esas ramas, ¿no? Cada una de estas es una materia de la carrera de biología. Y luego de compu, pues, se tienen que saber, me creerán que creo que de los problemas más difíciles, más perros que han salido así para los computólogos, varios han salido de aquí de las ciencias genómicas. Los alineamientos, es de esas cosas que dices, hijo de su mecha, está difícil hacerlos, ¿no? Entonces, la verdad es que para hablar de genómica, y ya no me quedaron los tres, ¿no? Pero para hablar de genómica, tendríamos que decir que es una especie de conjunción de estas tres disciplinas, ¿no? Y su objetivo es entender la relación entre, como bien decían, ¿no? DNA, llámenle RNA si quieren, ¿no? Cadena de aminoácidos, ¿no? O lo que está en la secuencia y relacionarlo con ¿quién? Pues con su función, ¿no? Con su proteína, con su enfermedad, con su eh, característica. Si quieren verlo así, o sea, la función del DNA, del RNA, de los fragmentos de DNA, RNA que albergan la información genética, finalmente podríamos decir que es pues guardar información que se traduce en proteínas y estas proteínas derivan
en enfermedades, en que tengan los ojos azules, en que les dé cáncer, en que cuando es de noche les dé sueño, en que cosas así, ¿no? O sea, en realidad la genómica se encarga como de responder este puente, ¿no? No solo eso, la genómica nos ayuda a entender las relaciones entre organismos a partir de sus secuencias genéticas, ¿no? Sus secuencias génicas, si quieren decir así, ¿no? Y en realidad es entonces cuando uno se pregunta, ok, Rafa, pero entonces la genómica pareciera ser algo muy nuevo que no se puede entender sin, para empezar, sin la existencia de computadoras personales, ¿no? O sea, en los 90 surge Pentium, creo que ya se los había mencionado, y eso permite que la gente se pueda poner a hacer cosas en su casa, ¿no? O en su universidad. Y eso es un parteaguas tecnológico en el avance de las ciencias genómicas, ¿no? O la ciencia genómica. Sin embargo, antes de eso, ya se hacía biología molecular, ya se hacía biología celular. De hecho, antes de ellas ya se hacía bioquímica, ¿ok? Y a la par de ellas, pero sin estar tan relacionada, estaba la genética, ¿ok? O sea, como que la biología molecular y la bioquímica venían en una historia aparte, muy relacionada con la química y el entendimiento de, sí, de la materia y de las moléculas y de qué están hechas, ¿no? O sea, pero la genética concretamente, pues no dijo luego, voy a buscar la respuesta en los componentes químicos, ¿no? La genética contestó una pregunta mucho más general, una pregunta más, pues, de abogado. ¿Cómo se heredan? No las cosas, ¿no? Bueno, podrían ser las cosas, pero las características de generación en generación, ¿no? De una generación, ¿no? De una generación parental a la generación hija, ¿no? Alguien me está pidiendo acceso, espérenme, ¿verdad? ¿Por qué no? Ah, no. Repaso de genética versus genómica. Correcto, correcto. Entonces, justamente, ¿no? O sea, si se fijan en la pregunta de la genética, pues sí es una pregunta muy de abogado, ¿no? ¿Cómo se heredan las características de una generación parental a la generación, pues llamémosle hija, ¿no? O sea, o algo así. O sea, y esta pregunta noten que no tiene que pasar por el ADN. O sea, eso es algo que yo quiero recalcar, que cuando Mendel se lo preguntó, él no dijo, ¿cómo es que el ADN se usa para transmitir las características de una generación a la que sigue? ¿Ok? Sí estamos de acuerdo en eso, que sería el único detalle, mi estimadísimo, eh, espérenme, déjenme abrir el chat, espérenme, aquí está. Mi estimadísimo, Antonio, Sebastián, un sacerdote que dijo, vamos a inventar la genética y ahora tenemos ADN. Justo, ¿no? Pero lo del ADN, él no lo consideró, ¿no? Como que justo para nosotros ya ahorita es obvio que así se enseña, ¿no? Que así se hereda la información. Creo que se dejó. Voy a volver a compartir, gracias. Ya voy, ok, gracias. Ya le están viendo, ¿verdad? Creo que sí, o no. Es que Checo me descompartió. Checo, pero Checo se fue, ¿verdad? No, No, aquí Checo, sigo, pero ya te di chance. gracias. No. No se preocupe. Listo. Sale, vale. Ahí estamos. Ok, entonces, sí, ¿no? Es bien raro cuando uno está escribiendo y cree que lo ven y de repente dices, pero no me vieron acá hacer con el mouse hacerle así. Y luego les platico lo que hice ayer y bueno, ya ahorita al final les cuento. Pero sí fue así del orden, güey, ¿no? Diste toda una clase sin compartir, ¿ok? Fue penoso, güey, la neta, o sea, cuando te das cuenta que le estuviste hablando al micrófono, güey, no, luego les cuento ya, perdón, síguete, man. Y yo, nada más que nada, sí quiero agradecer, alumnos, gracias por decirme que no se veía la pantalla. Para mí, de verdad, más que un 10 y que se sepan todo, ese fue el detallazo más grande que me han dado en el año, los alumnos, ustedes, ¿no? En el semestre, que llevamos poquito. Va, órale. Entonces, noten que la pregunta aquí no pasa por el ADN. Ya lo dije 20 veces, pero ¿por qué?
Porque el ADN era una molécula que cuando se descubrió, no tengo ahorita la fecha exacta, ahí tengo la cronología de hechos. Es más, déjenme la abro porque sí tengo aquí una historia de la genómica que nos va a servir para hablar de esto. Espérenme, creo que aquí, déjenme ver. No, no es ahí. Eso debe ser aquí, quizás aquí. Sí. Pregenómica. Ah, esto. La era pregenómica. Se hicieron muchas cosas antes de la era pregenómica, pero nada, les quería decir que el DNA se descubre en 1860, ¿ok? Y nuestro amigo Mendel, si mal no recuerdo, por esos mismos años andaba hablando de la genética, pero no, ¿cómo decirlo? Insisto, no tenía nada que ver uno con el otro. O sea, para nada se pensaba que el DNA fuera algo interesante. De hecho, cuando se descubre el DNA, pues se piensa que es algo como medio basura de la célula, algo bastante aburrido, ¿ok? O sea, en realidad no, pues no, o sea, no, nada de importante en encontrar el DNA. O sea, sí encontró el DNA, así como se encontró, yo qué sé, el Splenda, ¿no? La stevia, cosas así. O sea, nada de importante en este momento. Entonces, Mendel, literalmente, pues no tenía nada de eso en mente, ni siquiera, miren, Mendel ni siquiera hablaba de genes, inventó la genética, según nosotros, es el padre de la genética, pero ¿qué creen? Mendel no decía la palabra gen, Mendel desarrolló la teoría de la herencia, así se llama en realidad lo que Mendel desarrolló. El otro día bajé su paper, donde la publica, bien bonito su paper, la verdad. Ahí sí es cuando dices, órale, cuando alguien tiene talento para publicar, ¿qué onda? No está trivial de entender y tiene un montón de cuentas, pero lo que quiero decir es que el Mendel sí era un súper científico. Monje, por supuesto, un monje. Pero ¿qué creen que un monje es como un investigador contratado? Porque si algo tiene es tiempo de andarse preguntando, oye, ¿y por qué será que las características de los seres vivos, ¿no? ¿Por qué será que cuando yo tengo hijos se parecen a mí, ¿no? O a mi mamá, o a mi tío, o a mi esposa, o a mi novia, o a mi pareja? O sea, lo que quiero decir es que cuando ustedes crean otro ser, o cuando se surge un nuevo ser vivo, no es un ser totalmente diferente del anterior, ¿no? Hay una preservación de la información, característica importante de la vida, ¿no? Que haya una preservación de la información, característica importante de la vida, que haya mutación de esa información. Entonces, ¿qué tanto es tantito, no? O sea, ¿qué tanto queremos que la secuencia mute cada que nace una nueva especie y qué tanto queremos que se quede igual? Pues es ahí algo que no es de querer, ¿no? Es más un rollo relacionado con los procesos que generan las mutaciones y las consecuencias que estas mutaciones tienen en la naturaleza en términos de la adaptabilidad de los organismos, de los seres vivos, ¿no? Entonces, ¿por qué se heredan las cosas? ¿Cómo se heredan las cosas? Es una pregunta bien compleja, bien compleja. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos describir cómo es que se heredan las cosas. Y eso fue lo que hizo Mendel. Mendel agarró y dijo, oigan, pues voy a elegir chícharos. No me acuerdo la especie. Ahí la tengo por ahí. Y esto es algo bien interesante. Esta elección fue súper importante para que los experimentos de Mendel salieran. Estos chícharos, pues Mendel dijo, ah, sí, miren, ahí están mis chícharos, ¿no? Resulta ser que estos chícharos tenían 7 características, o al menos Mendel se fijó en 7 características que tenían que ver, por ejemplo, con la forma, ¿no? Unos eran lisos, otros como palomitas. Tenía que ver con el color, ¿no? Unos eran verdes, unos amarillos, ¿no? Ojo, aquí vean cómo no hice la palomita amarilla, ¿no? Tenían que ver con el tipo de flor, cómo era la flor, o el color de la flor, cómo era varias cosas, pues, pero eran 7 características. Ojo, características discrecionables, sí, discrecionables, separables, capaces de ser entendidas de una manera discreta. ¿Qué quiere decir esto? Que no había chícharos, por decirlo de alguna manera, con manchas verdes y amarillas, ¿no? O sea, no había una combinación de chícharos amarillos con, con verdes, ¿no? O eran verdes o eran amarillos. O no era un color intermedio entre el amarillo verde, ¿no? No era un amarillo verdoso. Igual con las formas.
Las formas o eran redondos o eran rugosos, ¿ok? Esto es muy, muy, muy importante porque tener características así es difícil. Y va a ser todavía más difícil ya que les cuente por qué a Mendel sí le salió su experimento, ¿ok? Bueno, pero entonces, primer gran logro de Mendel, elegir características discretas. Y sí, tiene que ver con las variables aleatorias discretas, por supuesto que sí, ¿no? O sea, por eso lo recalco. Que algo sea discreto quiere decir que vamos a poder contar su frecuencia de aparición, ¿no? O sea, ¿cómo medimos nosotros a las variables aleatorias discretas? Con conteos de la aparición, del número de veces que se realiza una instancia de un valor de la variable aleatoria, ¿no? Si tenemos que me sale 20 veces el 1, 30 veces el 2, 40 veces el 3, o 20 amarillos, 30 rojos, 20 verdes, 40 palomitas, 50 lisos, o sea, podemos contar. Y el poder contar nos está hablando de la discrecionalidad, discretud, discretez, como sea que se dice. Eso. Ok. Luego que, luego que hizo Mendel. Luego Mendel agarró y dijo, bueno, voy a generar lo que se conoce como líneas puras, que modernamente hoy le diríamos controles. ¿Alguien entiende cómo, o sea, si les digo que Mendel creó controles o líneas puras, ¿a alguien se le ocurre qué quiere decir eso? ¿Alguien ya ha oído estas palabras? O, a ver, alguien pregunta algo o comenta algo. Gracias, Antonio. Pisum sativum el chícharo. Lo de Crick fue por el 53, ¿no? En 1953, exactamente. Nada más que en los 60 fue cuando descubren la molécula. En el 53 hablan de la estructura del DNA, de su estructura tridimensional. Pero la molécula, el DNA, o sea, ya digamos, saber que la célula tiene una cosa que se llama ácido desoxirribonucleico, se sabe desde 1860, 100 años antes casi. Y hasta el 53 es que a la gente se le ocurre, bueno, no es cierto, antes de eso se les ocurre que el DNA es la partícula de la herencia, pero es hasta los 1920, 30 por ahí, o sea, no antes, pues, lo que quiero decir. Había mucha competencia entre quién era más chido, si el DNA o las proteínas. Y lo irónico de todo esto es que no se sabía que las proteínas venían del DNA, porque no se sabía que el DNA era la molécula de la herencia y todas esas cosas, ¿no? Pero sí estaba ese debate como que las proteínas eran bien divertidas porque pues hacían de todo, ¿no? Y el DNA era bien aburrido porque pues solo estaba hecho de 4 bases, ¿no? Entonces, como que decían, ¿el DNA qué? El DNA no le veo utilidad al DNA. Y hay un libro muy bonito, muy, muy, muy bonito, se lo recomiendo ampliamente. Se llama ¿Qué es la vida? De Schrödinger, el físico. Y justamente él habla del DNA en ese libro y menciona que el DNA es una molécula tan sencilla en su composición, o sea, solo está compuesta por 4 pares de bases, pero tan compleja en su estructura tridimensional que la cantidad de información que puede guardar, no solo en su cadena de 4 letras, sino en su arreglo tridimensional, es enorme. Dice que de hecho el DNA, o sea, ¿qué es la vida? Él bueno, gran parte lo contesta describiendo cómo es el DNA y las características que hacen al DNA una molécula. Él lo define como un cristal aperiódico, que si lo piensan es algo como decir un cristal irracional. Si algo no tiene periodo, quiere decir que no podemos dar la expansión decimal, bueno, no podemos dar un patrón, ¿no? Y lo único en este mundo que conocemos que no tiene patrón, bueno, otras cosas, pero la expansión decimal de los irracionales, ¿no? Ni de pi, ni de e, ni de la raíz de los primos, ¿no? Entonces, sí, pues eso, ¿no? Nada más para que lo tengan en mente. Va. Entonces, ¿qué es una línea pura? Alguien, acuérdense de Hitler. Hitler quería crear líneas puras en el mundo. Puros blancos, ¿no? O puros arios. Entonces, Mendel hace líneas puras de qué? Pues digamos de lisos y rugosos. ¿Qué quiere decir que son líneas puras? Que si yo me agarro 2 papás de mi línea pura lisa, ¿no? Los cruzo, ¿no? Siempre me van a salir puros de estos. O sea, esa es una línea pura. ¿Okay? Y acá también, si yo cruzara 2 de estos, papá, mamá, chicharitos, palomita, pues me tienen que salir puros de estos. Entonces, ¿por qué digo que son controles? Porque ya sabes qué va a ocurrir. ¿Ok?
Ya uno ya está diciendo, si yo me agarro cualquiera de estos chícharos hijos y los cruzo entre ellos, me deben de dar puros chícharos rugosos. Si yo agarro puros chícharos lisos y los cruzo entre ellos, me deben de dar puros chícharos lisos. ¿Ok? El chat, déjenme el chat porque se me olvida ver el chat. Importante chat. No lo voy a cerrar, a ver. Nada, ok. No lo tengo aquí abierto nomás para no dejarlos en visto. Gracias, Antonio. Ya vi tu respuesta y no la había visto. Cumplen su regla de uniformidad, que los híbridos fijos de los controles son iguales entre sí. Gracias, gracias. Antonio, ¿tú no eres biólogo? ¿Tú eres computólogo? Muy bien, muy bien. No, 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 pues adelante, adelante. No, pues sí se ve que te gusta estos temas. Muy bien, sí, en efecto. Eso es. Quien no sabe qué es, lea el chat. El chat. Y digo, ya medio se entiende qué es. A ver, entonces, pues luego, ¿qué hizo Mendel, no? Pues lo más divertido de todo, ponerse a jugar, ¿no? A cruzar, ¿no? Y entonces agarró y dijo, a ver, pues órale, me voy a agarrar un padre y otro padre. Ay, bueno, es que ya cuando uno empieza con esto del padre, padre, y uno dice, ¿por qué siempre dices padre? El progenitor, un progenitor, un progenitore, padre, ¿no? A ver, pregunta, seguro varios de ustedes ya vieron esto en la prepa. No es cierto, esta no es la F1, perdón, la F1 van a ser. ¿Cómo nace la F1 de estos padres? ¿Cómo son los chícharos hijos de progenitor liso, línea pura, y progenitor rugoso, línea pura? ¿Alguien se acuerda? Déjenme abro el chat porque yo sé que les gusta hablar en el ¿Esos chat. cuál es el dominante? Ah, ya se está adelantando mi compañero. Muy bien, antes de contestar eso, entonces les voy a... Mendel no, todavía no hablaba de eso, ¿no? Por eso todavía no quiero hablar de ello. Pero justo lo que él vio, o bueno, al menos en la prepa, igual y se los contaron, es que en la F1 todos nacieron rugosos. Entonces, la característica o fenotipo, F de físico, ¿no? Fenotipo. La característica o fenotipo dominante resulta ser en este momento el liso. ¿Por qué? Porque pese a que hay progenitor rugoso, ni uno de la progenie, de la F1, nace rugoso. Pero noten que lo que recalco es que lo dominante es el fenotipo, la característica, no el genotipo. Vamos a hablar de eso, les digo, esta clase es para eso, y quizás la que sigue. Pero sí quiero recalcar ese detalle. Mendel no conoce de genes, olvídense de que está el gen liso, el gen rugoso. Mendel no sabe de secuencias de ADN, no sabemos si el liso se ve ACTG, ATTTSG, eso no lo sabe Mendel, no le interesa ahorita. Por eso todo lo de dominante y recesivo, Mendel lo definió sobre fenotipos, no sobre genotipos, ¿ok? Va. Entonces, ¿luego qué ocurrió? Pues Mendel agarró y dijo, a ver, órale, desaparecieron los rugosos. ¿Qué pasa si yo me agarro a dos cuates de acá, ¿no? De la F1, dos padres de la F1, los cruzo. Déjame, le pongo la F2 aquí bajito. Dos padres de la F1, vamos a poner aquí padres de la F1. Y los cruzo, me da la F2. Sabiendo que el liso es el dominante, ¿a alguien se le imagina cómo fue el experimento? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron en la prepa? ¿Cómo salió la F2 de agarrar dos lisos, pero de los hijos de estos y cruzarlos? Puede que no, ¿verdad? Bueno, lo que ocurrió fue que Mendel lo que dejen ver el chat porque pues impresionó el chat. No, todavía nadie, ok. Lo que ocurrió fue que algo así, fíjense. Reaparece la palomita de maíz. Cuando creían que ya se habían librado de los chícharos como palomitas de maíz, pues que creen no, reaparece la característica, pero brincándose la generación F1. Entonces en este momento Mendel, esta es la genialidad
que a veces parece, a toro pasado es muy fácil decir, es obvio que lo que debía de hacer Mendel era contarlos. Pero si ustedes piensan que Mendel es un monje que no estudió biología, ciencias de la computación, matemáticas, estadística, probabilidad, que su principal problema seguramente es irse al infierno o rezarle a Dios o cualquier otra cosa, ¿no? Alguna enfermedad de la Edad Media. Ay, perdónenme tanto, que me están hable y hable. Si piensan en eso, no es trivial hacer esto y no es trivial decir, oigan, ¿qué creen? Hay 6 lisos y 2 rugosos. No fueron los números que le salieron a Mendel. A Mendel le salieron algo así como 600 lisos y 200 rugosos. Y la verdad es que sus números eran más del estilo como de 573 lisos, 227 rugosos. O sea, no era exactamente esa proporción de 3 lisos, un rugoso, ¿no? 3-1. No era exactamente esa proporción. Sin embargo, ahí está la genialidad de Mendel, en hacer esto varias veces, no solo una vez, sino con varias réplicas, y en darse cuenta de eso, de que los dos números guardaban esa relación 3-1, ¿no? De ahí fue que de estos datos, ojo, ¿qué son estos datos, no? Datos experimentales. De estos datos experimentales es que Mendel construye su primera ley de la herencia, propone su primera ley de la herencia. ¿Ok? ¿Alguien sabe cuál es la primera ley de la herencia de Mendel? No, espérense, a ver, puede que no. Pues esta, esta de aquí. Pero, ¿cómo la enunció él? Bueno, más que enunciarla, les voy a enseñar cómo la dedujo él. Y esta es la genialidad de Mendel. A Mendel se le ocurrió, pues que los padres, no los progenitores, ¿no? Podían aportar 2 partículas de la herencia. No les llama genes, les llama alelos, ¿no? Pero bueno, él creo que ni siquiera él les llama alelos, ¿eh? Creo que de hecho, vamos a checar eso, porque lo de alelos no recuerdo si lo propuso él. Pero bueno, él dice, hay 2 partículas de la herencia que cada padre va a aportar. O sea, él lo que está diciendo es que él se imagina las líneas puras como así, miren. Entonces, por eso cuando las cruza, él dice, mira, si yo cruzo a este padre con esta madre, bueno, o estos 2 progenitores, ¿no? Me va a quedar que si yo pienso, fíjense por qué, o sea, y por qué lo tuvo que hacer así. Déjenme lo pongo más bien con el otro, el que nos salió. Las líneas puras se verían así, se verían con 2 partículas de la herencia así, y la palomita de maíz se vería así. Entonces lo que a Mendel se le ocurrió fue decir, órale, mira, pues si yo junto a estos dos, resulta ser pues, que este cuate nada más puede aportar L's chiquitas y este cuate solo puede aportar L's mayúsculas, ¿no? O sea como sea, ¿no? O sea, olvídense de si son 1 o 2 partículas de la herencia, estos cuates solo aportan esa. O sea, a la hora de que yo los junto, si no se está perdiendo información, pues debería de formarse algo así. Entonces de aquí uno podría deducir, yo creo que entonces más bien lo que ocurre es que los padres ya traen 2 partículas de la herencia, ¿no? Y que a la hora de generar a sus hijos, se dividen esas partículas de la herencia. O sea, como que Mendel dijo, yo no puedo explicar, ¿no? Que que la segunda generación reaparezca la palomita de maíz si yo no hallo cómo preservar la característica de palomita de maíz de alguna manera. Por eso Mendel dice, aunque en esta primera F1 todos son L mayúscula, L minúscula, y todos se ven lisos, él dice, deben de tener la L minúscula. ¿Por qué? Porque a la hora de que cruzamos padres que se ven así, podemos tener hijos LL, L mayúscula, L minúscula, L mayúscula, L minúscula y 2 L's minúsculas. Podemos tener hijos así. Y la ventaja de tener hijos así es, primero que nada, aquí les acabo de definir un omega, ¿no? Un espacio muestral, ¿no? Un omega, con resultados mutuamente excluyentes, sí y no. En realidad, para que fuera mutuamente excluyente, y no es que sea mutuamente excluyente, es que es otro caso
que cubre el mismo. Sería al revés, ¿no? L minúscula, L mayúscula, pero esto conmuta, ¿no? Porque pues, los alelos o las partículas de la herencia no tienen que tener un orden en especial. Y entonces, en este omega, ¿no? En este espacio muestral, pues yo puedo decir, mira, pues yo no sé cómo sea las cantidades, ¿no? O sea, que me deban de salir, pero sé que deben de estar en una proporción 3:1. Es decir, tengo una prueba de que el chícharo sea liso de 0.75 y una prueba de que el chícharo sea rugoso, bueno, palomita de maíz, ¿no? 0.25. Experimento Bernoulli. Repetido n veces binomial, ¿no? Ok. ¿Alguien ya había visto esto alguna vez? Yo creo que sí, ¿verdad? En la prepa. A ver, vamos a ver. Sí, ya lo habían visto. Caracteres y elementos. Eso sí, eran caracteres y elementos. Ay, es que no me gusta que el chat no me avise. Los alelos fue después. Gracias. Sí, sí, sí. No, por eso les digo, corríjanme todas mis barbaridades, porque ya saben, uno, pues sí soy biólogo y todo, pero soy honesto contigo. Ustedes, yo me siento más, pero no era de la UNAM. ¿Y a poco de esa clase de genética te sabes todo eso, Antonio? O más bien a ti te ha interesado. No sé si me escucho, creo que sí. Sí. Yo iba en la Universidad Autónoma Chapingo, ahí hice la preparatoria. Ah, Entonces, Chapingo sí les interesa bastante el término de genética. no, Sí, eres llevé el laboratorio. acá maestro Cruzas. No, 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 tú eres de Chapingo. No, es que aunque no, es más, mira, incluso aunque fueras biólogo, no, allá en Chapingo, yo mi tesis de maestría la hice en agroecología, les cuento, Ya. y conocí al doctor, ¿cómo se llama? Pasca, ¿se apellida Pasca? Que trabaja con maíces allá, con variedades de maíz, trae toda una escuela ahí rusa de experimentos genéticos y demás. Pero bueno, entonces porfa, cualquier aporte, cualquier barbaridad que yo diga, ya sabes, con toda confianza. Claro, claro. Vale, gracias, Órale. Venga, pues entonces, sin enunciarla, aquí está la primera ley de Mendel, ¿ok? Y déjenme, se las voy a enunciar tal cual como la pone la Wikipedia, porque lo dice más bonito que yo. Primera ley de Mendel. Espérenme. Ley de Mendel. Dice, primera ley de Mendel. Principio de uniformidad, que es justamente el que menciona Antonio, ¿no? La F1. Y luego viene la segunda ley de Mendel, que es el principio de segregación o de la segregación independiente, donde viene la F2. ¿Ok? Esas dos, estos cuadritos de Punnett, estos omegas, estas tablas de contingencia, son hasta matrices de confusión. O sea, la verdad es que es una tabla donde tienen una variable categórica en las filas y otra variable categórica en las columnas, las cruzan y hacen los conteos. Es una tabla de contingencias, o sea, cuadros de Punnett, pero finalmente también te definen un omega y permiten asignar probabilidades de ocurrencia. Esto es la genética mendeliana en todo su esplendor. Las probabilidades asignadas a partir de cuadros de Punnett, ¿no? Entonces, todo se oye muy bien, ¿no? O sea, como que uno dice, órale, no, pues mira, Mendel hizo esto y luego los cruzó y le salió esto. A ver, ay, cerré el Jamboard. Déjenme abrir el Jamboard otra vez. Pero a ver, aquí va mi pregunta. Todo se oye muy bien, ¿no? Pareciera, órale, no, Mendel es un genio. Está muy bien la cosa. Pero, a ver, el modelo, a ver, Mendel hizo un experimento con unos chícharos, toma unos, bueno, genera datos, los captura, los sistematiza, los cuenta y genera un modelo a partir de los datos. Genera un modelo a partir de los datos. Ok, lo repito otra vez. Genera un modelo a partir de los datos, no al revés. No propuso un modelo y luego tomó datos y vio si los datos se ajustaban al modelo. Entonces, el problema que tiene todo esto hasta ahorita es que si Mendel agarra ahorita y va y publica su primera y su segunda ley con esto, o sea, imagínense que somos Mendel, nos acaba de salir esto, decimos, primera ley de Mendel, uniformidad, segunda ley de Mendel, segregación, wow, lo va a publicar. El problema que yo voy a tener es que me van a decir
bueno, mis pares, ¿no? Allá en la Royal Society de Brno, ¿no? De donde andaba Mendel por ahí, me van a decir, oye, chavo, pues está muy bien tu modelo, pero tus datos ajustan perfectamente al modelo porque justamente construiste el modelo después de haber tomado los datos y de haber visto que ese modelo salía de esos datos. O sea, lo que quiero decir es que tu modelo de la herencia en realidad es una descripción de este chicha, o sea, de este fenómeno. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podrían contrarrestar ese argumento? No sé si se entiende el problema. O sea, el problema es que estamos generando un modelo que claro que ajusta los datos, porque de ahí lo construimos. O sea, de hecho, contando los datos, generando los datos, fue que vimos el modelo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podrían decirle a esta persona, a este revisor que les regrese el paper y les dice, no, esto no lo puedes publicar porque estás, pues, o sea, sobreajustando unos datos con un modelo? Eso a mí no me dice nada. ¿Se les ocurre cómo podrían sí publicar? ¿Qué harían en la ciencia, científicos de la Facultad de Ciencia? Les regresan ese paper porque su modelo ajusta perfectamente a los datos porque tomaron los datos y construyeron el modelo a partir de ellos y literalmente el modelo son los conteos, ¿no? Entonces, ¿se les ocurre algo que se pudiera hacer? Bueno, pues justamente esto sí quiero que se lo lleven de, pues recordemos que estamos en una carrera, en una materia de ciencias de la computación. ¿Quién de aquí ya llevó algo relacionado con machine learning? ¿Alguien quiere decir algo? Nada más. Bueno, ¿quién sabe qué es un train y un test? ¿Alguien? ¿O voluntario obligatorio? Yo sé que son Ah, computólogos. pues Gracias, el Luisa. Adelante. training, o sea, vas a dividir a tus Sí. datos. Es Ajá. regularmente pues se hace como 70 y 30 y es para igual, o sea, ajustas tu modelo con tus datos de 70 y el 30 pues ya haces como los test. Y justo es muy importante que el test no sea observado por el modelo, ¿no? Sí, O sea, exactamente para evitar sobreajustes o el otro, el inverso. exactamente. Muchas gracias, Luisa, ¿verdad? Sí, Luisa. Este, muchas gracias. Eso es lo que quería que vieran, que antes del machine learning, la estadística académica trabajaba pues calibrando modelos y prediciendo modelos con los mismos datos. O sea, el train y el test era el mismo. No había esta política, no la hay. Y es porque en la academia la estadística se usa sobre todo para describir y entender, no para tener predicciones numéricas muy precisas. El machine learning nos viene a enseñar un protocolo que para mí el mundo de la ciencia debería de asimilar y de retomar cuando pueda, cuando tenga suficientes datos al menos que pueda hacer esa división de 70-30 o de 80-20 sin perder, o sea, sin tener una muestra chiquitita, ¿no? Porque también pues, no tiene sentido hacerlo si te vas a quedar con 10 observaciones y 13, ¿no? O sea, no, digo 10 y 3, ¿no? 10 y 4, un rollo así. Entonces lo que quiero decir es que este, Machine Learning justo nos dice, entrena un modelo sobre el train y valida tu modelo sobre el test y di qué tan bueno es tu modelo sobre el test. Observaciones que no fueron consideradas en el entrenamiento. Entonces, acá tenemos un modelo, tenemos una idea, tenemos dos leyes. Deberíamos de hacer unas predicciones, ¿no? No sé si me explico, o sea, como de agarrar y decir, ok, ya hice, pues la cruza de dos papás de la F2. Yo podría cruzar, pues no sé, ahora, yo qué sé, a un papá de la F2, por ejemplo. A ver, la F2 recordemos que en teoría se ve así. La podría cruzar, pues, ¿qué les parece con un homósigo de la... Ah, ya empecé a introducir términos que no he mencionado. Bueno, una palomita de maíz de las líneas puras, ¿no? Entonces, si nosotros predecimos cómo me deben de salir los hijos antes de hacer esta cruza y le pegamos, ¿no? O sea, cómo me deben salir las proporciones, entonces ahora estoy haciendo una predicción. Con base en el modelo que construí de los datos anteriores que me dieron mi primera y mi segunda ley, ahora yo voy a hacer una predicción. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿en qué proporción nacen los hijos y cómo son los fenotipos? Si estos son los padres, ¿cómo es la primera generación? Podemos hacer nuestro cuadrito de Punnett, ¿no?
Se parece un poco a lo que ya habíamos visto. Bueno, de hecho es igual. Miren, chéquense, ¿eh? Otro omega, ¿no? Aquí inducido, un omega, ¿no? Un espacio muestral y pues a fuerzas es LL, 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 LL. O sea, 50% van a ser heterócigos lisos, 50% van a ser homócigos rugosos, ¿no? Noten algo, cuando yo les planteé hace como 2 clases o 3, cómo podíamos saber la proporción de niños y niñas en el mundo, o de varones y hembras, ¿no? Machos y hembras en el mundo. Recuerden que teníamos que el papá podría aportar XY y la mamá podría aportar XX, ¿no? Noten ustedes que el argumento para decir que es 50-50 es básicamente el mismo, ¿no? Y noten ustedes cómo la teoría cromosómica y la teoría de Mendel están ya, o sea, si Mendel hubiera sabido de cromosomas, de DNA, de genes, híjole, yo creo que ni se hubiera hecho monje. No sé, pero noten cómo Mendel no podía ver, no sabía ni que existían los cromosomas, ni que había genes, no sabía ni que Darwin había publicado, o sea, bueno, quizás sí había oído del origen de las especies, pero lo que quiero decir es que no le interesaba para esto, ¿no? A final de cuentas, esa es la genialidad de Mendel, ¿no? Empezar a dar estas predicciones y le atinó a varias. El gran pero que tienen los experimentos de Mendel es que como